Alexandra, muchas gracias a todos por estar aquí y desde luego muchísimas gracias a los organizadores. Creo que ha sido un evento pues con muy buenos resultados, con muy buena afluencia y bueno, lo primero que quiero preguntarles, pues agradecer a David por la presentación, la verdad que muy buena, y creo que los datos son absolutamente claros, pero yo quería preguntarles aquí en la sala, en el último año, ¿quién ha tratado un paciente de estos? O sea, ¿quién ha tratado un cáncer de pulmón estadio 3 con quimioterapia para después consolidarlo? Yo he tratado uno. Entonces, claro, yo tengo algunas teorías de por qué está pasando esto, que las vamos a discutir al final, porque creo que tenemos un papel nosotros que desarrollar ahí para que esto no siga pasando o encontrar una solución. Entonces, ahora sí, listo. Entonces, estos son mis conflictos de intereses. Esta es una charla pues, patrocinada por AstraZeneca. Y bueno, sabemos, ya lo explicó muy bien David, entonces básicamente entre el 20 y el 30% de los pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón van a debutar en estadios 3. De estos, el 60 al 90% de los pacientes tienen una enfermedad irresecable. De estos, un tercio de los pacientes tienen mutaciones con el factor de crecimiento del que es el EGFR y precisamente como lo mostró David, pues estos pacientes en el estudio PACIFIC les iba un poco peor comparado con los que tenían PDL1 positivo. Entonces, en principio, el principal problema de estos pacientes es la recaída a nivel del sistema nervioso central y adicionalmente la recaída local. Entonces, el tratamiento estándar al día de hoy, pues es, como ya lo mostró David, el tratamiento con quimioradioterapia seguido de una consolidación de durvalumab, pero sin mayor beneficio en los pacientes EGFR positivos. Entonces, el osimertinib es un inhibidor de tirosinquinasa tercera generación que inhibe las mutaciones sensibles a los TKI y que son resistentes a los T790M y tiene una eficacia en sistema nervioso central. No voy a entrar en detalles, cuando uno va a los congresos y estos temas presentados por los oncólogos clínicos pues se extienden muchísimo más, pero creo que no es el punto ahora específicamente. Entonces, al día de hoy, y la razón por la cual yo creo que es importante que estemos hablando de esto es que si uno se fija, en los últimos probablemente 7 o 10 años, el cáncer de pulmón ha cambiado drásticamente. La mayoría de nosotros nos formamos hace 10 años y esto no estaba cuando estábamos en la residencia. Y el problema que yo le veo a este es que ha evolucionado mucho más rápido de lo que nosotros nos hemos podido dar cuenta. Entonces, resulta que de la nada, el oncólogo clínico nos empieza a hablar de un montón de estudios que no conocemos y sobre eso basan y toman decisiones que muchas veces nosotros pues nos quedamos callados porque desafortunadamente no vimos el estudio o no hemos estado presentes con ellos cuando se están presentando estos resultados. Entonces quise traer un poco por qué los pacientes de EGFR positivos pues han ido tomando otro rumbo pues basados básicamente en lo que mostró David. Entonces, el tratamiento estándar del carcinoma no microcítico de pulmón a hoy, cuando son EGFR positivos, ya sabemos, ya hay un estudio que es el FLAURA, en el cual se tratan con osimertinib. Ya ellos demostraron que inclusive es superior a tratarlo con quimioterapia, simplemente el paciente que debuta metastásico pues va a ir a osimertinib. Adicionalmente, tenemos también recientemente salió el estudio ADAURA, que es un estudio en el que el paciente que había sido operado con resección completa se le hacía una adyuvancia con osimertinib y mostró unos beneficios interesantes. Adicionalmente, hay muchos más estudios, aquí podrían ser diapositivas y diapositivas de estudios, pero que nos interesen a nosotros desde mi punto de vista. También está el PACIFIC 4, que probablemente no todos lo conocen, y es un estudio de SBRT en estadios iniciales, seguido de durvalumab en los casos de EGFR negativo y osimertinib en los casos de EGFR positivo. Este estudio está en marcha, todavía no tenemos ningún resultado. También está el estudio, el NEVADAURA, que es la neoadyuvancia con osimertinib en los pacientes resecables. Entonces, vamos a hablar muy rápidamente del estudio FLAURA y lo traigo a colación por cosas puntuales. Entonces, es un estudio en el que ellos dijeron que iban a analizar el beneficio de los osimertinib en los pacientes de cáncer de pulmón localmente avanzado. Entonces, claro, metastásico o localmente avanzado. Entonces, ahí el primer punto. Entonces, básicamente lo que hacían era este tipo de pacientes con o sin metástasis cerebrales, pero localmente avanzado o con metástasis, los aleatorizaban a recibir osimertinib y los comparaban con genotinib o lotinib, que eran los TKIs de segunda generación con los que contaban en ese momento. Entonces, básicamente traigo acá, pues como ven, realmente de los metastásicos eran la mayoría, pero un 5% de localmente avanzados. Entonces, es importante este dato porque probablemente muchos de los pacientes que no llegan a PACIFIC es porque probablemente están yendo directamente a inmunoterapia. Entonces, esa puede ser una de las razones por las cuales estamos tratando tan pocos pacientes.
Adicionalmente, bueno, los resultados evidentemente son positivos en términos de supervivencia libre de progresión, en términos de que los que no tenían metástasis cerebrales, pues retrasar la aparición, en los que la tenían, pues darles más supervivencia. Pero es importante que tengamos en cuenta estos dos números, a ver si yo logro hacerlo de José. Listo. Es tenerlo espichado y es señalar. Sirvió una vez. Pero bueno, básicamente, esta estrategia en pacientes localmente avanzados o metastásicos, básicamente lo que va a hacer es que les va a dar una supervivencia libre de progresión de 18 meses, casi 19 meses. Y que esta es una respuesta mantenida, una mediana de meses de 17 meses. Este es un número que tenemos que tener en cuenta para que les voy a contar ahora. Entonces, adicionalmente, pues bueno, ellos concluyeron que sí, que había un aumento en la supervivencia global, que en los no asiáticos pues también había un mayor beneficio comparado con los asiáticos, y en conclusión pues es el tratamiento estándar en los pacientes estadios avanzados, o realmente deberían no decir estadios avanzados, sino metastásicos con EGFR positivo. El AURA también lo traigo un par de diapositivas muy rápido, eran pacientes estadios 1, 1B, 2, 3A, resecados pero completos, o sea que tuvieran resección completa y se le autorizaban a recibir adyuvancia con osimertinib versus placebo. Entonces ellos vieron que efectivamente hay un beneficio en términos de control de la enfermedad o supervivencia libre de progresión, que además no había los protegía de la aparición de metástasis cerebrales y que adicionalmente pues el beneficio probablemente era mayor en los estadios más avanzados, sobre todo en el estadio en el 3 y en el 3A. Entonces, pues es la estrategia a utilizar en los pacientes que son operados y que tienen un EGFR positivo. Entonces, ahora bien, recientemente se publicó el estudio LAURA, que es, como le explicaba Iván, es el PACIFIC, pero con osimertinib. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Básicamente es un estudio fase 3, doble ciego randomizado, y lo que hacían era darle osimertinib a un grupo de pacientes y al otro les daban placebo. Eran pacientes en los que se buscaba, el objetivo era medir la eficacia y tolerancia del osimertinib ayudante en pacientes de cáncer de pulmón no microcítico, estadio 3, EGFR positivo y resecables. Esta palabra yo creo que también es importante que la vayamos interiorizando, y que hubiesen recibido, que no hubiesen progresado después del tratamiento con quimio y radioterapia. Midieron primero, el objetivo principal era la supervivencia libre de progresión, y los secundarios supervivencia global, supervivencia libre de progresión a nivel del sistema nervioso central. Reclutaron 216 pacientes entre enero de 2018 y julio del 2022 y era una aleatorización 2:1 y el seguimiento medio fue de 22 meses. Entonces, esta es la estructura del estudio. Lo que hacían básicamente es que la quimioterapia, la quimio-radioterapia se podía dar concurrente o secuencial, no era un problema para el estudio, y pacientes estadios A estadios B y estadios C. Y también ellos analizan si era población china o no china. Bueno, entonces, ¿qué encontramos? Que la mayoría de los pacientes, a ver si lo vuelvo otra vez. La mayoría de los pacientes eran estadios avanzados o sobre todo estadio 3B, que adicionalmente la mayoría de los pacientes recibieron tratamiento de quimio-radioterapia concurrente, y que la mayoría de los pacientes tenían una respuesta, casi el 90% de los pacientes estaban con enfermedad estable y enfermedad con una respuesta parcial. Esto también es importante, ya luego se los voy a contar, porque muchas veces en comités hemos discutido con el cirujano de tórax si después de esta estrategia el paciente hay que operarlo o no. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que estos son los resultados de estos estudios y por qué sí o por qué no deberíamos operar a este paciente. Entonces, en términos de la radioterapia, realmente la radioterapia, como vemos aquí, llama la atención que cerca del 31% de los pacientes fueron tratados con radioterapia 3D. Creería que si les pido que levante la mano, casi ninguno trata hoy en día un pulmón con 3D, por lo menos en nuestro medio. Pero pues en este estudio sí que se aceptó. Y adicionalmente, pues en términos de lo que ellos pedían de la radioterapia, era una radioterapia pues basados en las dosis, las mismas dosis del PACIFIC, que eran 60 grays, más o menos un 10%, sea 54 a 66 grays, dependiendo del protocolo institucional. Y pues los constraints pues no eran recomendados, pero no eran un requisito que se debieran cumplir. Entonces, bueno, adicionalmente, pues bueno, los resultados claramente son favorables y son positivos.
Llamo la atención que volvamos al tiempo de supervivencia que habíamos visto en el Flaura, y aquí vemos que ellos lograron con esta estrategia 38.9 meses de supervivencia libre de progresión, el otro eran casi 19 meses. Adicionalmente, pues también lograron que la aparición de metástasis cerebrales se redujera muchísimo en el grupo que recibía el osimertinib. También podía haber posiblemente algún beneficio adicional en los pacientes menores de 65 años, en los no chinos y los asiáticos podía haber un mayor beneficio, en los no asiáticos probablemente menor. Adicionalmente, que había pues más beneficio probablemente, aunque los dos grupos había, en los estadios más avanzados. Y pues que había mayor respuesta en los pacientes que habían tenido respuesta parcial o respuesta completa. Si veíamos los números anteriores, pues casi el 90% de los pacientes del estudio tenían esta característica. Que la progresión de las lesiones iban a ser principalmente a sistema nervioso central y a pulmón, y que efectivamente el osimertinib sí que logró, como lo vemos acá, pues disminuir bastante esta progresión, y lo habíamos visto en las gráficas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que pues siempre entonces resaltan? Pues es verdad, hubo una neumonitis asociada a la radioterapia, pero también hay que decir que esa neumonitis asociada a la radioterapia no fue sino en 3 pacientes, entonces pues tampoco es que sea la toxicidad grave. Los pacientes que tuvieron grado 1 o grado 2 pues fueron tampoco muchos pacientes, pero lo tuvieron. Entonces yo creo que aquí es importante que, si recordamos que la mayoría o casi un 40% de los pacientes recibieron tratamiento con radioterapia 3D, pues probablemente pues lo podemos justificar, y tampoco le exigían a los tratamientos que cumplieran unos constraints estrictos para poder disminuir la neumonitis. Entonces, volviendo al principio, aquí voy a tratar de explicarles una de las teorías de por qué creo yo que estos pacientes no nos llegan en general, no específicamente estos, porque esto está recién salido. Entonces, lo primero, cuando tenemos un paciente diagnosticado un carcinoma no microcítico de pulmón estadio 3, lo primero es, lo dicen las guías de ASCO, esta es una actualización que acabó de salir gracias a los resultados del Laura. Entonces, lo primero, siempre una junta multidisciplinar. Ningún paciente debería ser tratado con ninguna estrategia terapéutica sin presentarse en una junta multidisciplinar. Y esto tiene muchísima relevancia, porque el siguiente punto que tenemos que discutir en esa junta ¿va a ser resecable o irresecable? Esto es un hecho que yo creo que pues ahora ha cogido mucho revuelo o se ha discutido muchísimo, porque es una de las características imprescindibles para poder meter los pacientes a neoadyuvancia con inmunoterapia. Entonces, pues el hecho de sentarse con el neurocirujano, con el cirujano de tórax a discutir la resecabilidad del tumor, pues es un hecho muy importante. Nosotros en Cali, sé que en otras ciudades también lo hay, tenemos un grupo que es GOT, que es el grupo de tumores de tórax del suroccidente del país. Sé que hay en Medellín, sé que hay en Bogotá, y esto es una iniciativa de AstraZeneca en la cual nos permite espacios básicamente académicos en las que de diferentes hospitales podemos comentar casos. Realmente llevamos haciendo esto hace ya casi año y medio, y realmente ha sido enriquecedor desde el punto de vista de podernos sentar con el cirujano de tórax, con el oncólogo clínico, con el neumólogo, y poder discutir de una forma muy amable en un escenario no clínico las indicaciones de cada una de las opciones, y hemos mostrado casos, nos tratamos de reunir cada vez, una vez al mes, y realmente creo que ha sido enriquecedor para todos. Hemos visto, por eso les contaba el caso, un caso puntual de un paciente que se le hizo un Pacific, y apenas termina el durvalumab, le hacen una reevaluación y resulta que tiene una captación ahí en el PET que disminuyó el metabolismo, pero pues persiste una captación. Entonces, lo que contaba ayer el oncólogo, o sea, eso no es enfermedad o no lo es, pero claro, el cirujano lo llevaba al caso porque creía que era quirúrgico. Entonces, claro, ahí uno dice, a ver, si revisamos los estudios, probablemente este paciente hay que darle más tiempo, hay que esperar a la progresión para poder tomar una conducta, o de pronto operarlo también en una conducta, no lo sabemos, pero esto probablemente no lo vamos a ver y no lo vamos a discutir si no estamos presentes nosotros como oncólogos radioterápicos en estas juntas, y estas juntas sí o sí se tienen que dar. Seguramente la mayoría de casos que vemos son el paciente que debutó metastásico de forma, pues afortunadamente existen medicamentos, estos pacientes les dan ya cualquiera de los medicamentos que le corresponda, y de repente pues estamos empezando a dar muchos pacientes que hacen unas respuestas espectaculares, pero tienen una oligopersistencia o una oligoprogresión, que son los que estamos tratando hoy con SBRT. Pero
esta estrategia inclusive debe ser discutida en una junta multidisciplinar. Entonces, pues bueno, de forma general para ir terminando, entonces, pues si el paciente es resecable, pues ya en el EGFR positivo ya vemos, o EGFR positivo o no, pues ya vemos que si se le va a hacer neoadyuvancia, pues tiene que cumplir el criterio principalmente de resecabilidad. No vale la pena en todo lo que ha salido un paciente que es irresecable hacer una neoadyuvancia porque no encajaría en ningún estudio y no habría un beneficio en supervivencia global en estos pacientes. Entonces, aquí si es el paciente EGFR positivo, pues ya lo vimos, tendremos el estudio ADAURA que nos va a permitir hacerle una adyuvancia. Es verdad que en radioterapia la adyuvancia pues cada vez ha ido quedando un poco de lado. Yo creo que por múltiples razones y probablemente una de las mayores porque los estudios los hace la industria. No hay ningún estudio específico de nosotros para demostrar un beneficio. Pero bueno, con resultados como los que se obtienen aquí, pues de pronto pues costaría entender cómo diseñar un estudio para ver si la radioterapia es superior o no, pero sí es verdad que en términos generales pues hay unas indicaciones puntuales, todavía existen indicaciones de adyuvancia de radioterapia, pero pues cada vez podrían ser menos y esto solo se puede discutir en una junta multidisciplinar, no porque el oncólogo lo decidió o el cirujano lo decidió. Entonces, en el brazo de los pacientes no resecables, que son los que deberían llegarnos, vimos al principio que es un porcentaje no despreciable al momento del diagnóstico. Sabemos que el principal problema del diagnóstico del cáncer de pulmón es que los pacientes llegan avanzados. Entonces, si este es el principal problema, ¿por qué estos pacientes no nos están llegando a nosotros? Si sabemos que si es EGFR positivo con este estudio ahora, pues vamos a hacerle la radioterapia, después el osimertinib, y si no, pues va a ir con durvalumab. Entonces, ¿por qué no están llegando esos pacientes? Y yo creo que parte del problema básicamente radica en que tenemos que estar presentes nosotros en las tomas de decisiones. Entonces, para finalizar, volviendo a lo mismo, en cáncer de pulmón, aquí pongo el estadio 3, pero es en cualquier estadio, tiene que haber una junta multidisciplinar para definir el manejo del paciente. Y lo primero que hay que decir si es resecable o irresecable. Que en este tipo de pacientes de cáncer de pulmón estadio 3, EGFR positivos y resecables, tratados con osimertinib adyuvante, pues hubo una reducción de la progresión o una reducción de la muerte del 84%. Como lo habíamos visto, pues básicamente si algún oncólogo hoy nos va a decir, no, es que este paciente igual puede entrar en el FLAURA cuando realmente es un paciente que debería ir para quimio-radio, pues ahí tenemos que estar nosotros presentes para que ese paciente vaya a quimio-radio y después haga lo que le corresponde. Y no podemos caer en que es que la neumonitis, pues la neumonitis sí que tenemos un trabajo nosotros en esforzarnos en utilizar toda la tecnología que tenemos para disminuirla. Sí se puede disminuirla a cero, pues no importa. Ayer veíamos el caso que presentaba Alejo, pues el señor con quimioterapia desafortunadamente tuvo una insuficiencia renal aguda y eso no pasa nada, quitamos el medicamento, todo sigue bien, seguimos y nosotros nos hablan de una neumonitis y nosotros mismos estamos diciendo esto es terrible. Entonces todo esto tenemos que saberlo encajar y como vimos no había toxicidades grandes, era toxicidad grado 1, grado 2 y en ninguno de los casos, en muy pocos casos, esto implicó suspender el medicamento. Entonces, también pues obviamente protege la recaída del sistema nervioso central, la aparición de metástasis, todavía no están los resultados específicos en sistema nervioso central, lo que he ido viendo es que ellos siempre sacan, por ejemplo, estudios adicionales para analizar específicamente la parte del sistema nervioso central, que yo creo que eso nos da para una mañana completa. Yo creo que hay mucho que hablar, personalmente creo que aparecieron estos medicamentos y entró el oncólogo médico a tratar metástasis cerebrales que nunca había tratado, eso siempre fue un campo nuestro y creo que hay muchas cosas que debemos discutir en conjunto a la hora de decidir las opciones terapéuticas de los pacientes con metástasis cerebrales. Y bueno, podemos decir que el tratamiento es seguro y bien tolerado y lo más importante pues que nosotros nos encarguemos de disminuir en la medida que podamos con lo que tengamos las toxicidades para que no sea siempre la excusa de no mandar a este paciente a radioterapia. Muchísimas gracias a todos.